Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos al tema del día de hoy. Hoy día vamos a hablar de el Life Journey del cliente dentro del curso de gestión de proyectos. Bienvenidos a todos, gracias por conectarse. Estoy abriendo ahorita el Facebook para poder estar conectada con ustedes en caso tengan alguna pregunta. A ver, lo tengo abierto ahorita. Voy a bajar el volumen para que no haya interferencia. Una vez lo abra, ya empezamos con la clase. Y así como que vamos esperando a que todo se conecte. Excelente. Listo. Ahora sí. Bueno, como les decía, muchas gracias por estar conectados, por darse un tiempo, por querer preocuparse y por estar preocupados y querer desarrollar sus habilidades en la gestión de proyectos. El día de hoy, como les dije, vamos a hablar del Life Journey del cliente. Life Journey es un concepto muy utilizado en el marketing, pero lo vamos a orientar un poco a lo que es la gestión de proyectos como una herramienta de gestión. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el Life Journey, vamos a entender como dentro del Life Journey qué es el Customer Journey Map. Vamos a aprender un poco de sus fases, de su estructura, de sus etapas y sobre todo, y lo más importante, los puntos de contacto. Luego pasaremos a ver dos indicadores importantes que se pueden determinar después de un proceso de Life Journey o Customer Journey, tratando de hacer mucho más tangible este análisis que para los que gestionamos proyectos y tratamos de incluso mejorar algunos de los procesos al momento de unirnos con un poco el área de marketing, o como lo veo yo, cuando somos microempresas o pequeñas empresas, de repente no tenemos tantas áreas consolidadas y solo un área se encarga de hacer muchas funciones, entonces ver estos indicadores va a ayudarnos mucho más a poder dar solución a nuestros negocios. Y por último, la última parte que veremos es hablaremos un poco de como una partecita del marketing, que es el Life Cycle Marketing, y terminaremos con un ejemplo práctico de cómo podemos encontrar los puntos de contacto para poder armar nuestro Customer Journey Map. Entonces, eso es todo lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Espero que todos se queden hasta el final y poder ir absorbiendo sus dudas. Si no, al final de la clase voy a dejar mi correo en caso quieran comunicarse conmigo y hacerme una pregunta después. Entonces, sin más, ya que estamos todos conectados y después de haber visto todas las fases o las etapas de la clase del día de hoy, vamos a empezar con ella. Entonces, bueno, como les decía, nosotros vamos a hablar sobre un concepto muy importante del marketing, pero quisiera que nos detengamos un poco en poder visualizar esta imagen. Esta imagen, de hecho, yo me imagino que les puede traer un recuerdo de un momento medio frustrante de ustedes. De hecho, ha sido frustrante en algún momento también. Yo he estado con en esa posición, en esa situación. Digamos que vemos una persona que de repente tiene un problema y no sabe cómo resolverlo. No sé si alguno de ustedes se siente se ve de repente reflejado en esa imagen y siente un poco de conexión con lo que puede estar sintiendo esa persona. Si entramos un poco más en detalle, de repente la vemos vestida de una manera formal, de repente está preocupada no por algo personal, sino por algo de su trabajo. Y tratando de introducir un poco el tema, las personas que gestionamos proyectos muchas veces nos encontramos con algunos obstáculos que no son difíciles de sobrellevar e incluso pues encontrar algún tipo de solución. Porque normalmente intentamos idear y planificamos y tratamos de generar estrategias
que puedan ayudarnos a encontrar soluciones, pero nos frustra de repente poder haber hecho tanto, haber puesto tanto de nuestra parte, haber hecho proyectos de repente tan buenos, habernos esforzado tanto y no llegar exactamente a dar una correcta solución. Entonces, a veces cuando se trata de vender productos, que es la mayor, vender productos o vender un servicio, ¿no les ha pasado que se ponen a pensar qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué no estoy llegando a la gente que quiero llegar o de la manera que quiero llegar? ¿Por qué no llego a todos? ¿Cómo sabes? De repente hay que saber qué es exactamente lo que quieren tus clientes, qué es lo que exactamente están buscando de ti. ¿Cómo sabes qué es lo que realmente quieren tus clientes? ¿Alguna vez te has preguntado esto? ¿O qué crees que ellos han pensado o qué les ha hecho decidir comprar tus productos? ¿O qué es que a pesar de que tú hagas todo lo que estás haciendo y todo lo que tienes, pones todo de tu parte, a pesar de que tu producto es bueno, tu servicio es bueno, qué hace que no estén llegando a ti y no te estén comprando? Entonces, muchas veces, como les decía, podemos estar como esa chica porque hacemos todo de nuestra parte y no llegamos a nuestro cometido. Entonces, la clase del día de hoy busca poder darles una solución técnica, una solución práctica, para que puedan evaluar este camino de sus clientes y puedan llegar a abarcarlos con mayor efectividad y puedan entender qué es lo que de repente no está siendo suficiente como para que ellos lleguen a ustedes. De repente están haciendo todo su esfuerzo, pero hay una cosita que les falta que está haciendo que ellos decidan al final irse por la competencia. Entonces, con esta imagen introducimos el tema y, bueno, empezamos. El Life Journey del cliente, o bueno, también conocido como el Customer Journey, es una guía detallada, es el camino o la trayectoria o el viaje que recorren nuestros clientes al momento de comprarnos un producto o comprarnos un servicio. Inicia desde el momento en el que el cliente toma conciencia de nosotros, de nuestra marca, que nosotros existimos, que nuestro servicio existe, que nuestro producto existe, y abarca cada una de las interacciones que que tienen ellos con nosotros, lo que más adelante vamos a llamar estos puntos de contacto. El Life Journey, recuerden, es la suma de todas las experiencias que puede pasar el cliente con nosotros. Y es importante saber que es la suma de todas las experiencias, porque quizás nosotros sabemos que tenemos un buen servicio, un buen producto, pero en algún momento del camino, cuando el cliente estaba acercándose a nosotros, fallamos en algo que de repente era muy mínimo, pero que hizo que el cliente, en vez de continuar con nosotros, decidiera irse por la competencia. Entonces, ¿qué es lo más importante dentro del Life Journey? Para que tengan en cuenta no solamente qué es, sino recuerden, es el camino que el cliente recorre con nosotros, inicia desde el primer momento que el cliente toma conciencia de nuestra existencia y recorre todos los tipos de interacciones que incluyen las experiencias, la suma de experiencias que tienen ellos con nosotros. Una vez nosotros tenemos claro qué cosa es el Life Journey, se utiliza una técnica muy práctica para poder representar esto en algo más tangible que nos ayude a analizar este proceso. Eso, como ya les decía, que el Life Journey es el Customer Journey, es lo mismo. La técnica que se utiliza para representar este Life Journey de manera más práctica y poder hacer el análisis correcto se llama Customer Journey Map. Este Customer Journey Map es esta herramienta que aclara lo que los clientes están tratando de hacer. O sea, una vez el cliente toma conciencia de nuestra marca y hace todo el recorrido de compra, ya sea por producto o por servicio, hace todas las interacciones en todos los puntos de contacto, la idea del Customer Journey Map es que podamos tener la claridad de todos estos puntos y todas las interacciones que hizo. Al tener esta claridad también vamos a poder exponer o poner en exposición todos los obstáculos que el cliente enfrenta.
Incluso vamos a poder revelar qué es lo que está sintiendo el cliente durante el proceso y ayuda a identificar las oportunidades del negocio más amplias. De hecho, recuerdo un caso de una consultora que buscaba optimizar los procesos de atención al cliente en una marca muy conocida de telefonía. Y esta consultora era una consultora externa que había sido contratada por esta compañía de telefonía. Y una de las cosas que hizo esta consultora fue llevar una persona incógnita que se parara en la puerta de estos servicios donde uno pues, puede comprar un celular o puede hacer algún tipo de reclamo de su telefonía, y empezó a tomar apuntes de cada punto de contacto y cuánto le demoraba, bueno, desde que lo atendiera una persona, que lo atendiera otra, que lo atendiera otra. Una vez hizo esto, se dio cuenta que el proceso de atención es muy ineficiente, cosa que todos sabemos cuando hablamos de las comunicaciones telefónicas. De repente irse a hacer una queja o a pedir algún tipo de información demora mucho. Y cuando le entregó al gerente general de la compañía cuánto demoraban, pues esta persona se quedó sumamente sorprendida y quiso hacer la misma práctica. Entonces digamos que ellos hicieron un Customer Journey de la atención al cliente, que es la primera etapa, de manera más física, y se dieron cuenta de que quizás los productos que ofrecía esa telefonía eran buenos, pero su problema estaba definitivamente en los niveles de atención, y empezaron a hacer algunas prácticas para mejorar estos puntos de atención. Entonces, como les decía, ¿no? El Customer Journey Map es esa herramienta del Customer Journey, del Live Journey del cliente, que te ayuda a visibilizar de una manera más sencilla y más práctica todos los puntos del cliente y poder exponer los obstáculos y qué emociones puede incluso sentir. ¿Cuáles son los beneficios? Que al final de poder analizar, gracias al Customer Journey Map, cuáles son los obstáculos, cuáles son las emociones que estás sintiendo, cuáles son las frustraciones, podemos dar como gestores de proyectos, de la mano con marketing, podemos dar soluciones estratégicas que al final terminen favoreciendo al cliente y le den una mayor satisfacción. Definitivamente vamos a poder reducir el churn rate, que es la tasa de deserción del cliente, ese cliente que se acerca a nosotros con algún interés y al final termina yéndose, o que compró una vez y se termina yendo porque no le convenció, siendo que de repente nuestro producto era bueno o servicio también, hubo algo en su proceso que no le convenció. Otro beneficio es que definitivamente aumenta los ingresos, hay una mayor satisfacción de los empleados porque van a trabajar mucho más organizados y con una mejor, con un mejor enfoque, porque van a saber que lo que están haciendo al final repercute en la satisfacción del cliente, y vamos a poder identificar y plasmar en un mapa todos nuestros puntos de contacto, que son los touch points. Entonces, como les decía, y a los que recién se están conectando, el Customer Journey es una herramienta que se utiliza mucho en el marketing, pero que los que gestamos proyectos, los que estamos en la gestión de proyectos, debemos analizarlo y utilizarlo para poder generar proyectos y procesos de mejora para que al final podamos rentabilizar más la empresa. Incluso, como lo habla este mismo curso, al enfocarnos en nuevos emprendimientos o en negocios, asumimos que no tienen tantas áreas, no hay tantas áreas repartidas. Somos un grupo más pequeño de personas y probablemente una área tenga que hacer más esfuerzos, tenga que hacer el rol de muchas áreas a la vez. Por eso es importante que en la gestión de proyectos conozcamos este término que se utiliza mucho en el marketing para poder mejorar nuestros procesos y llegar a nuestro fin principal, ¿no? Captar más clientes, fidelizar a más clientes y volvernos más rentables. Este es un ejemplo muy real de lo que es un Customer Journey cuando hablamos de poner en práctica un Customer Journey. Por ejemplo, este Customer Journey es de un hotel, un hotel que brinda un servicio, no es necesariamente un producto,
Y si se dan cuenta, bueno, se divide en tres partes, primero, que es la de antes, durante y después. Antes es antes de que el cliente, cuando está llegando a nosotros, pero aún no has hecho uso de nuestros servicios, el durante cuando está haciendo uso de nuestros servicios, y el después es cuando terminó el servicio y hay una posterioridad. Para eso es muy importante, lo que igual los voy a explicar y lo voy a detallar más adelante, que hallemos los puntos de contacto. Por ejemplo, ¿cuál es la primera acción que hace el usuario? El usuario va a reservar una habitación. ¿Cuál fue su punto de contacto? El punto de contacto fue el correo. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, pone, ¿no? Pues mi reserva está íntegramente gestionada por mi empresa. Yo a mi empresa solo tengo que pasarles mis datos, o sea, cómo el cliente se relaciona con nosotros. Ese es el primer punto de contacto, ¿no? Luego pasamos al siguiente, que esto será antes de que usen nuestros servicios. Llega al hotel, otro punto de contacto, el móvil o la recepción. Entonces, ¿qué hace la persona? Va a sacar su teléfono, esa es la acción, y va a buscar el número de su reserva. Esa es la siguiente parte. Y así tenemos la parte 3, la parte 4, la parte 5, la parte 6, que por ejemplo en el durante es cuando hace el check-in de la reserva, cuando llega a la habitación, cuando va a cenar. ¿Cuáles serían los puntos de contacto? La recepción, ahí es donde hace el check-in. Después llego a mi habitación, el panfleto del hotel para saberse ubicar en el hotel. ¿Y qué acciones empieza a hacer? Si la cena estará bien, si la cena, por ejemplo, si es una persona que es diabética, no puede consumir ciertos alimentos, va a buscar que haya una cena apropiada para su dieta normal, que debe ser baja de azúcar. Después, en el después, que ya estamos hablando cuando el cliente deja de usar nuestro servicio, es reserva de la última hora de una, o sea, por ejemplo, reserva de última hora de un día extra, por ejemplo, que utiliza el teléfono. Entonces ahí vamos hallando cada uno de los puntos de contacto. En la parte inferior de este recuadro, si se dan cuenta, ponemos una carita feliz y una carita triste. Y la idea es poder determinar estos 8 encuentros, estos 8 puntos de contacto, estas 8 acciones del usuario, y poder identificar nosotros, siendo el rol del hotel, identificar cómo nos encontramos en la reserva. Bueno, en la reserva nosotros damos una atención, no tenemos una oportunidad de mejora, somos bastante sólidos, tenemos un buen correo que nos respalda, contestamos en su momento, no nos demoramos al momento de contestar, tenemos una inmediatez muy buena, entonces el cliente en ese aspecto está feliz. Luego pasamos a, llegó al hotel, entonces en el hotel, sí, bueno, tenemos internet para que pueda sacar el móvil, tenemos una buena atención en recepción, tenemos una recepción, el cliente también está feliz. Pero en este caso, por ejemplo, hablamos del durante. En el durante vemos que hay un punto rojo, que es el punto 5. Entonces ahí se puede decir que en ese aspecto de nuestra atención, en ese aspecto del camino que recorre el cliente para usar nuestros servicios, nuestra calidad de servicios no es buena. Y eso lo sacamos de muchos por qué, para qué, de muchas preguntas que nos hacemos dentro de este punto de contacto. Cuando llegamos al punto de contacto nos hacemos muchas preguntas para analizar cómo nos está yendo. Y nos damos cuenta que ese punto es el más débil para nosotros. Entonces, por más que tengamos un servicio bueno, o por más que tengamos un producto bueno, por más que de repente tengamos imaginemos que tenemos una tienda virtual, de repente tenemos muy buena promoción en Instagram, hacemos una muy buena promoción en Instagram, en redes sociales, y tenemos un muy buen producto final, pero de repente en el camino, cuando hablamos de cómo la persona quiere pagar, cuando hace las transferencias, no les damos mucha posibilidad, de repente no tenemos un POS, de repente solo manejamos transferencias, de repente no tenemos mucha variedad en bancos y a las personas no les gusta pagar de otros bancos. Tenemos que darnos el tiempo de poder encontrar nuestros puntos de contacto exactos para poder determinar en cuál nos va de repente más débil y podríamos mejorar, y es nuestra oportunidad de mejora. No veamos nuestro servicio como un todo global, que empieza con un, muy bien, estoy invirtiendo en Facebook para tener propaganda, para que mi anuncio se vea, y finalmente tengo un buen servicio.
entonces deben comprarme. No, no es así. Tienen que ver todos los puntos del contacto con el cliente y poder identificar en cuál nos va más débil para poder mejorar. Y esto sea en negocios netamente virtuales, en negocios físicos o en negocios que tengan de la mitad, ¿no? Virtual y físicos, que es como lo que más se está dando ahora. Yo los invito a que, sabiendo que el Life Journey existe, puedan utilizar el Customer Journey Map como una herramienta de análisis para la gestión y procesos que mejoren la rentabilidad de su negocio a través de captar más clientes y fidelizar los clientes que tenemos. Entonces, hablando más detalladamente del Customer Journey Map, ya después de ver este ejemplo, recuerden que hay consideraciones previas para poderlo trabajar. El Customer Journey Map documenta una experiencia completa de los clientes. No se limiten, no piensen en 3 puntos de contacto. Definitivamente hay muchos más. Tienen que hacer todo el recorrido, toda la trayectoria para que puedan analizar cada uno de estos puntos. Otra consideración previa, describe a tu cliente. Es importante que puedas reconocer quién es el cliente al que estás atendiendo, porque con eso no solamente podemos sacar a relucir los obstáculos, sino también sus emociones. Describe cada una de las etapas. Si puedes, hazle entrevista al personal. Puedes utilizar el ejemplo que te di. Tú como dueño puedes ir y vivir la experiencia de tu servicio desde el principio hasta el final, de una manera muy objetiva, o puedes incluso seleccionar algunos clientes y hacer algunas entrevistas y preguntarles su experiencia y que ellos la puedan decir en sus propias palabras. Realiza tantos journey maps como diferentes caminos consideres que hay. Como les decía, un negocio puede ser netamente virtual, un negocio puede ser físico o puede tener de ambos. Entonces es importante que utilices distintos journey maps que te lleven a la compra de tu servicio, a la compra de tu producto, pero de todas las formas en las que el cliente llega. Para poder hacer el Customer Journey Map, es muy importante que trabajes bajo una estructura. Tienes que tener imágenes y diagramar la trayectoria, como les mostré hace un rato, ¿no? Poner las etapas, el antes, el durante, el después. Abajo poner a los clientes que están felices con los clientes que no lo están y hacer toda esa trayectoria, hacer esta gráfica estadística en qué puntos exactamente estamos bien, en qué puntos no estamos tan bien y podemos mejorar, tenemos una oportunidad de mejora. Entonces, ¿cuáles son las fases del Customer Journey Map? Existen 3 fases principalmente. La de descubrimiento, la de consideración y la de decisión, que al final es la que es más importante porque es la que decide si el cliente se queda con nosotros o no. La de descubrimiento es donde los usuarios buscan una solución a un problema o tienen una determinada necesidad. O sea, por ejemplo, quiero comprarme mis mascarillas y no quiero que sean esas normales porque ahora, como todos salen a la calle, yo quiero comprar mis mascarillas que tengan algún tipo de logo especial. Entonces, esa es la necesidad del cliente, ese es el descubrimiento. Tenemos que tener la capacidad de descubrir esa necesidad del cliente. Luego tener la parte de consideración. Los usuarios evalúan cuál es la mejor opción para su necesidad. O sea, tienen la capacidad de ver todas las ofertas del mercado. Porque ahora, a diferencia de hace muchos años, no solamente hay mucha competencia, sino que la tecnología te da la facilidad de poder ver a la competencia en simultáneo y de una manera muy fácil. Entonces ya no competimos con 2 o 3 personas, probablemente compitamos con 50. Entonces, ese momento de la consideración del cliente es cuando evalúa si irse para nosotros o irse a la competencia. La tercera fase, es la decisión. En ese momento, nuestros clientes deciden que este producto y servicio es el que cumplirá todas sus expectativas. Pero ojo, aún no lo han probado. Confían ciegamente que eso va a pasar. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de acompañar a nuestro cliente en esas etapas previas a que decidan consumirnos, de tal manera que nos elijan. Para eso es muy importante construir el Customer Journey Map.
para poder saber cuáles son nuestras oportunidades de mejora dentro de estos puntos de contacto. Eso también lo podemos conocer como el TOFU, como el MOFU y como el BOFU, que lo vamos a explicar aquí, que es el embudo de las ventas, que primero busca atraer, convertir y luego cerrar la venta. Entonces, como el TOFU, tenemos el Top of the Funnel, que es en esta etapa donde creamos contenidos para atraer al mayor número de interesados en nuestro producto y servicio, lo que les hablaba, esta promoción en redes, que es una estrategia que se tiene que hacer dentro de la gestión como un proceso de mejora. Si es que es ahí donde no estás tan bien y lo ves en tus puntos de contacto, cuando haces tu Customer Journey Map. Tienes el middle of the funnel, que es esa parte en donde nos toca cultivar esos clientes, esas personas que de repente virtualmente nos hicieron clic. Y por último tenemos al bottom of the funnel, que es donde llegan todos los usuarios que están muy interesados en el producto y al final llegan a esa etapa esa fase en donde deciden comprarnos. Entonces, todas estas herramientas de análisis se trabajan posteriormente a un buen Customer Journey Map, a una buena identificación de nuestros puntos de contacto y de ese recorrido que hacen nuestros clientes desde el momento que llegan a nosotros y todas las etapas y todas las interacciones que tienen con nosotros. Entonces, ¿cuáles son las etapas? Las divido en 4, que es la de acciones, motivos, preguntas y obstáculos. Dentro de las acciones, en el Customer Journey Map, busca evaluar los procesos del cliente en cada una de las etapas. Lo veíamos en el ejemplo anterior, de hecho tienen el material, lo pueden bajar y pueden ver el video nuevamente porque queda grabado en Camex, lo pueden ver. Y pueden darse cuenta que cuando vemos el ejemplo de este mapa ya diagramado, vemos qué acciones hace el cliente dentro de nuestros procesos y en cada punto de contacto. Luego otra etapa son los motivos. ¿Qué factores alientan o desalientan al cliente a quedarse con nosotros y pasar a la siguiente etapa? Entonces, por ejemplo, el mismo ejemplo de las mascarillas. Si yo en este tiempo de COVID he abierto o he creado un emprendimiento que venda mascarillas con algún logotipo en particular, bonito, que la gente quiere empezar a salir a la calle con esas mascarillas. Entonces, no solamente tengo que hacer mi Customer Journey Map para ver todos mis puntos de contacto, poder escribir todas las acciones del cliente, qué es lo que hace en cada uno de estos puntos de contacto, sino también poder identificar qué motivó al cliente a que al final hiciera la compra. O sea, qué motivó que pasara desde que nos hizo el primer contacto por DM y nos escribió, a que nos preguntara cuánto costaba. Después la siguiente etapa es pedirnos un catálogo, le pasamos el catálogo. La siguiente etapa es, bueno, pásame tu cuenta bancaria para depositarte. Entonces son varias etapas. ¿Qué hizo que el cliente pasara las etapas? ¿O qué hizo que el cliente decidiera ya no pasar? Primero me escribió por DM, luego me escribió y me preguntó cuánto costaba, le dije el precio y ya no me volvió a contestar. Entonces, ¿qué hizo? Entonces es tratar de ver la mayoría de tus clientes y analizar por qué pasaron de una etapa a otra o por qué se desalentaron en el camino y no pasaron a una siguiente etapa. Es importante, como una etapa 3, que te hagas las siguientes preguntas. ¿Dónde se estancan los clientes? ¿Obtienen fácilmente las respuestas a mis preguntas? Últimamente se habla mucho de estas tiendas virtuales que se publican en redes sociales como en Facebook o en Instagram. Por ejemplo, te venden una chompa y uno les escribe y le dice, ¿podrías decirme el precio? Y lo primero que te dicen es, escribe un mensaje en directo y ahí te respondo. Últimamente eso es algo que los clientes no quieren. Los clientes quieren saber con transparencia cuál es tu precio. Si tú les muestras tu precio y no es necesario que les escribas por un mensaje directo, quiere decir que tú como proveedor te sientes seguro de lo que vendes. Entonces te sientes seguro de lo que estás vendiendo, por eso pones tu precio. Si no muestras tu precio y les tienes que escribir por interno, es que de repente tú mismo no estás tan convencido de tu precio.
Por eso es mejor, y ahora la tendencia busca que haya transparencia y uno ponga el precio. Pero todo esto es un resultado a un análisis previo. ¿Y cuál fue el análisis previo? Probablemente alguien hizo este Customer Journey Map y en este camino pudo darse cuenta que lo mejor y lo que desanimaba incluso a las personas era eso de que tienes que escribir un mensaje interno porque les daba desconfianza y ya no querías comprar el producto y que lo mejor era poner el precio. Por eso es importante que para la gente, las personas que gestionamos proyectos, para estas empresas pequeñas que unimos áreas y que la gestión de proyectos va muy ligada con la de marketing, tengamos la capacidad, así nos tome un poquito de tiempo, de hacer este análisis práctico del recorrido del cliente. Otra de las preguntas que se pueden hacer es si contamos con una política adecuada de devoluciones, si las personas están recibiendo suficiente información para mejorar su experiencia. Entonces, esas son algunas, entre otras, porque este proceso de análisis es un poco largo, pero al final va a ser muy provechoso. Y por último hablamos de los obstáculos, que es poder determinar lo que provoca que el cliente se dé por vencido y ya no complete este ciclo de ventas. Entonces, lo que he repetido en casi toda la clase y que para mí es una de las partes más importantes, porque aunque parezca fácil reconocerlas, es el momento en el que todos fallamos al momento de construir nuestro Customer Journey Map, es poder identificar estos puntos de contacto. Para poder identificarlos es importante tener en cuenta, como les decía, la identificación, que es poder tener la capacidad de ponerse en el lugar de los clientes, y yo les recomendaría la práctica de si te es difícil ponerte en lugar del cliente, quizás sea bueno que seas tú mismo cliente y pases de una manera objetiva, sin que tus colaboradores lo sepan, un proceso de compra contigo mismo. Es la manera más fácil en la que puedas identificar todas las características de esta experiencia contigo mismo. Luego es la vinculación, es otro aspecto, otra característica que tenemos que tener en cuenta al momento de poder identificar nuestros puntos de contacto, poder comprender qué siente el cliente con cada interacción. Y otra característica importante es la motivación, conocer qué es lo que le atrae al cliente, qué es lo que le inquieta, qué es lo que le asusta de tu marca, y no solamente en tu marca, sino en este proceso de venta. Otro aspecto importante son las relaciones, poder tener la capacidad de reconocerlas y controlarlas y poderlas mantener durante todo el proceso de compra, que el cliente no se mantenga al margen. Hablamos de los momentos claves y de la oportunidad. Como momento clave es determinar la necesidad del cliente para poder brindar la mejor respuesta certera. Cuando un cliente nos escribe, por ejemplo, en redes sociales y la venta es virtual, o cuando se acerca a nuestra tienda, no es suficiente con brindarle toda la información de nuestro servicio o de nuestro producto. Es importante en esa pequeña comunicación hacer la conexión suficiente como para poder identificar qué es lo que el cliente está necesitando y guiar y customizar y personalizar tu venta a lo que él realmente necesita. Si no somos capaces de poderlo hacer, este punto de contacto lo que va a hacer es caerse y el cliente no va a cerrar el ciclo de venta. Y por último es la oportunidad, aprovechar cada punto de contacto para ofrecer un mejor servicio. Entonces, ya hemos terminado la primera parte de nuestra clase donde habla de una manera teórico-práctica cómo esta herramienta utilizada en el marketing nos ayuda a nosotros como gestores de proyectos para poder mejorar alguno de nuestros procesos, que en este caso sería el de experiencia del cliente, que al final, sin importar si nuestro servicio o producto es el mejor del mercado, es el que decide si nuestro cliente se queda o no se queda con nosotros, o es el que puede cambiar la ruta del cierre del ciclo de venta, el que puede hacer que al final nuestro cliente nos compre.
Pero para eso, y como gestores del proyecto, y yo sé que esto es importante, necesitamos darle algún tipo de medición. Necesitamos saber que nuestro Customer Journey, nuestro análisis de Customer Journey Map, tuvo algún significado a la posterioridad. Por eso es importante conocer uno de los indicadores más representativos, que es evalúa los beneficios, que es el Lifetime Value, que lo vamos a representar como el LTV, que es el valor de vida en el tiempo del cliente, que evalúa los beneficios generados por un cliente a lo largo de toda su trayectoria con nosotros, en nuestra marca, con nuestro producto, con nuestro servicio. Lo vemos de una manera más tangible en una imagen, porque eso nos va a permitir, después de nuestro análisis y posterior solución, como les decía, no poner los precios, hacerlo de manera más transparente, cualquier solución que hagamos, empezar a medir nuestro impacto y en teoría nuestro lifetime value debería empezar a aumentar en el tiempo. ¿Cómo se calcula? El lifetime value es el importe medio de cada compra del cliente por el número de veces que tú prevés que este cliente va a repetir la compra en el año, por la duración promedio de la relación con la marca en los años. Una vez podamos conseguir este indicador, vamos a evaluar el lifetime value de ese cliente para nosotros. Recuerden que todo tipo de cálculo en general de indicadores, pero específicamente cuando hablamos del lifetime value, debe ser histórico y predictivo. O puede ser histórico y predictivo. Puede ser histórico porque se calcula con la información que ya contamos del cliente, porque es un cliente que tenemos y nos compra frecuentemente. O puede ser predictivo porque podemos calcularlo en función del historial de las transacciones del cliente y sus indicadores de comportamiento. Pero este es un indicador muy importante al momento de poder medir nuestras soluciones estratégicas como gestores de proyecto acompañados del área de marketing después de haber hecho nuestro Customer Journey Map que nos ayudó a analizar qué puntos debimos mejorar. Al momento de dar las soluciones y mejorarlos, empezamos a medir nuestra solución con el Lifetime Value. La idea es que podamos rentabilizar nuestra empresa a través de algún tipo de solución que hemos dado. Recuerden también que, como todo indicador, hay partes muy mínimas que son difíciles de medir. Por ejemplo, en el Lifetime Value, cuando hablamos de la etapa temprana de una compra, en donde el cliente recién está descubriéndonos, está conociendo un poco de nuestra marca, está tomando conciencia no solamente de su necesidad, sino que nosotros como marca existimos. Y en ese proceso que de repente puede comprarnos o no, imaginemos que el cliente está satisfecho con nosotros, pero aún no ha llegado su momento de comprar. Estos clientes, aún sin habernos comprado, es muy probable que nos puedan recomendar. Ese momento de recomendación es importante identificarlo, pero es difícil identificarlo. Es importante porque nos recomienda, digámoslo, de manera gratis. Él no nos ha consumido, no sabe si nuestro producto es bueno, no sabe si nuestro servicio es bueno, pero sin saberlo ya nos recomienda. Y nos recomienda porque nuestra atención fue buena. Pero nos recomienda y otra persona sí viene y nos compra solamente porque ese cliente nos recomendó. Por ejemplo, imaginemos que alguien va a abrir una cuenta en un banco. Se acerca a la agencia, se sienta con la señorita y la señorita empieza a hablarle todas las virtudes, que lo atiende muy bien, lo saluda, lo hace sentar, le da la importancia que esta persona tiene, entonces empieza a generar esta conexión en este primer punto de contacto, le explica todos los beneficios que tiene estar en ese banco, que hay tecnología, que puede entrar una aplicación, le enseña cómo usar la aplicación, digamos que gasta todo el tiempo en explicarle lo bueno que es ese servicio en el banco, pero llegado un momento el cliente ya se informó y por alguna razón no terminó de hacer la gestión y tuvo que irse. Uno va a pensar, bueno, es tiempo que se perdió porque no nos quedamos con el cliente. Pero no,
No es tiempo que se perdió, porque cuando ese cliente se fue, mientras empezó a hacer sus actividades del día, solo recordó la buena atención que le había dado esa persona y lo bueno que es ese banco, porque de repente descubrió que tecnológicamente es mucho más fácil y es mucho más inmediato hacer transacciones y le da mayores rentabilidades. Y lo que hace una vez llega a su casa, imaginemos que llega a su casa y hay una reunión familiar y alguien en su familia dice, yo quiero empezar a, no sé, pues abrir una cuenta en un banco, sacar una tarjeta de crédito, probablemente él se acuerde de esa buena experiencia y sin haber consumido el banco, sin haber utilizado los servicios del banco, va a empezar a recomendarlo. Y esa recomendación es la más valiosa porque a nosotros, como dueños del banco en este caso, nos salió gratis, no nos costó nada. Esa persona no tuvo que ver nuestra promoción, no tuvo que ver nuestro comercial en la televisión, no tuvo que ver nuestras propagandas. Nos salió gratis esa inversión, pero esa persona al final, al día siguiente, va y nos compra. Y no solamente ella, sino la que no nos llegó a hacer la compra en su momento, nos compra posteriormente. Entonces, esa es la recomendación y al final el cliente que más barato nos salió porque no invertimos mucho en él, pero que sí es un cliente valioso para nosotros. Y cuando hablamos del lifetime value, digamos que es un factor que no entra en el indicador, pero que sí nos beneficia poderlo incluir y saber que existe. Otro indicador importante para poder medir qué tan buenas soluciones hemos dado y qué tanto nos ayudó poder hacer el análisis del Customer Journey Map es el costo de adquisición del cliente, que también es un indicador útil en el marketing, pero lo vamos a utilizar en la parte de gestión de proyectos, que es este indicador que evalúa los beneficios generados por un cliente a lo largo de toda su trayectoria en la marca. Aquí, como su mismo nombre dice, lo evaluamos más por el costo que nos costó poder adquirir a esa persona, poder adquirir ese cliente como cliente nuestro. Entonces aquí se suma o se toma en cuenta el factor del costo del marketing más el costo de la venta, o sea, ese costo de, no sé, pues publicar en redes, poner banners, o sea, esos costos sobre los clientes que se han adquirido. Una vez hallemos este indicador, es muy importante que lo podamos comparar con el lifetime value, porque mientras nuestro lifetime value sea más alto, o sea, mientras más tengamos más compras promedio por los clientes, más tiempo de vida de un cliente, mientras este indicador sea más alto que lo que nos cuesta captar al cliente, es más beneficioso para nosotros, nos vuelve más rentables. Eso es lo que deberíamos apuntar. Pero si el costo de adquisición, las inversiones en publicidad son más altas que el lifetime value del cliente, que lo que vale la vida de este cliente, quiere decir que no estamos siendo rentables. Entonces nos toca como área de proyectos poder identificar qué es lo que está sucediendo y cómo mejorarlo. Y la mejor manera, cuando hablamos de atención al cliente y poder cerrar este ciclo de venta, es pudiendo construir de manera práctica nuestro Customer Journey Map. Como les decía, el costo de adquisición es esta inversión económica que se debe realizar para hallar el contacto con el cliente y sus beneficios es para poder poner en valor, es para poder identificar si este es mayor o menor al lifetime value y poder dar soluciones posteriores para que el lifetime value aumente y nosotros nos volvamos más rentables. Ya se nos está quedando un poco el tiempo y como uno de los últimos puntos, y estamos en la tercera etapa de esta clase, es hablar del Life Cycle Marketing, que es más o menos para adentrarlos en lo que es el marketing dentro de también como gestión de proyectos. Este ciclo del marketing de la vida del cliente habla de atraer, sorprender y vender, que son los 3 pasos que nosotros deberíamos buscar como emprendedores, con nuestro negocio, para poder conseguir que el cliente cierre
ese ciclo de venta con nosotros, atraerlos, darles un producto llamativo que cubra las necesidades de lo que ellos buscan, poderlos luego pasar a sorprenderlos, generar ese momento en donde ellos decidan continuar con su proceso de compra y no se vayan, esa fase que llamamos la fase wow, donde no solamente los sorprendemos, sino consiste en la entrega del producto y que pueda sobrepasar las expectativas del cliente en atención y como producto. Y bueno, y también vemos la parte de vender, que es lograr que el usuario se convierta en un cliente nuestro, realizando su primera compra. Entonces, una vez que podemos atraer, vender y sorprender al cliente, lo más probable es que el cliente regrese. No solamente regrese, sino nos pueda recomendar. Pero acuérdense, muchas veces mejor, pero es más difícil, pero es mejor, es tratar de dar una atención tan buena a un cliente que incluso sin habernos comprado pueda recomendarnos. Ahí es donde nos podemos diferenciar con otras empresas, con nuestros competidores. Ya como para terminar, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos trabajar un Customer Journey Map. Voy a tratar de avanzar lo más rápido posible. Este es un ejemplo que encontré y que me pareció bueno. Y la idea es que hagamos una pausa en cada momento para poder identificar los puntos de contacto del cliente, que es lo más difícil de identificar. Entonces, por ejemplo, un cliente potencial está de compras en el centro de la ciudad y ve una vitrina o un escaparate con los letreros de tu tienda. Ahí es como que suena una campanita y debemos entender que ese es nuestro primer punto de contacto. Ese momento en el que el cliente ve el letrero de nuestra tienda. Entonces, por ejemplo, tiene que ser un letrero visible, tu letrero está siendo visible, esa vitrina tuya está limpia, está ordenada, es atractiva. Ese es el primer punto de contacto. Es bueno identificarlo, porque de repente todo lo demás en tu proceso es bueno, pero de repente tu letrero está caído, no es un letrero atractivo, o tu vitrina para desordenada, y eso hace que simplemente el cliente no entre. Y te estás perdiendo de tener un cliente, siendo que toda tu fase fue buena solo por ese primer detalle. Seguimos leyendo. Entra y ve su distribución. Suena la campanita otra vez. Ese sería el siguiente punto de contacto. Tu trabajador lo saluda. Ese sería tu tercer punto de contacto. Y le ofrece una ayuda. Ese sería tu cuarto punto de contacto. Habrá que evaluar cómo el empleado lo saluda, cómo el empleado o el trabajador le ofrece la ayuda. Luego tenemos, el trabajador además es amigable, ese es otro punto de contacto, está capacitado, es otro punto de contacto. Estás trabajando en capacitar a tu personal, en que tenga una buena atención a tu cliente, ya sea de manera física o de repente esa persona que hace el rol de community manager está tratando bien a tus clientes, está siendo amigable. Tú como emprendedor, como dueño de tu negocio, estás capacitándolo, estás supervisando esa parte. Es importante que en cada punto de contacto te hagas las preguntas necesarias para ver si estás trabajando, esa parte, ese punto de contacto se está desarrollando de manera adecuada. Luego, por lo que le ayuda a elegir un extraordinario par de zapatos. Ese es el siguiente punto de contacto. Y que estos sean de buena calidad. Y así vamos leyendo el resto del ejemplo. Entonces, la idea con esto y lo que yo busco es que ustedes terminada esta clase, el día de mañana o los próximos días, se sienten un momento y sean capaces de analizar y de escribir en manera práctica todo el trayecto de sus clientes, de principio a fin, e identifiquen todas las interacciones. Pueden utilizar esta dinámica de la campanita al momento de poder identificar cada uno de sus puntos de contacto y evaluar qué acciones está haciendo en ese punto de contacto y hacerse muchos por qué, para qué, qué estoy haciendo yo, es bueno o no, e identificar si el cliente en ese momento está feliz o no lo está.
porque si no lo está, es una oportunidad de mejora en la que debemos tomar acción, porque si no, el cliente se va a ir y no va a llegarnos a comprar, que es nuestro objetivo final. Entonces, ya terminando, este material, como les dije, lo pueden bajar, lo pueden estudiar. Tenemos las ideas claves de la clase. Recuerden conocer el Customer Journey, que conocer el Customer Journey de su negocio significa mejorar su experiencia, porque como gestores de proyectos vamos a poder dar las soluciones necesarias para que el proceso mejore. Recuerda que el boca a boca sigue siendo una de las formas de recomendación más efectiva, así que es importante que así sea en la etapa temprana, por más que no sea en la etapa de compra de tu servicio o producto, debes esforzarte en hacer un buen proceso de venta, porque es probable que el cliente no te llegue a comprar, pero que le haya gustado tanto su servicio que al final te recomiende y no solamente te compre él en posterior, sino haga que alguien más te pueda comprar. Acuérdate que todo este trayecto del cliente es una experiencia para él y no solamente es bueno entenderlo por los obstáculos que él está recibiendo, obstáculos llámese demora, que de repente no es un buen servicio, no es un buen contacto, no lo están tratando de manera amigable, sino que también en este proceso sus emociones se ven muy impactadas. Y si está feliz, va a terminar de comprarte. Y si no lo está, no va a continuar con el proceso de compra. Entonces, nada, yo con esto ya terminamos la clase. Yo sé que son varios conceptos. De hecho, este tema es un tema que debería ser mucho más. Me hubiera gustado profundizarlo mucho más, pero los animo a que bajen el material, investiguen un poco, puedan escribirme, aquí está mi correo, si tienen alguna duda, de repente quieren hacer algún Customer Journey de su negocio, algún Customer Journey Map, si quieren pueden enviármelo, los puedo ayudar, pero es importante porque si no sabemos realmente el trayecto por el que pasa nuestro cliente para al final comprarnos, va a ser muy difícil poder identificar en qué punto podemos mejorar. Y esto al final repercute en nuestra rentabilidad. Entonces, utilicen esta herramienta de marketing como gestores de proyectos para poder mejorar sus procesos y dar soluciones a los puntos de contacto que necesitan y tienen una oportunidad de mejora. Entonces, los estoy viendo por Facebook por si tienen alguna pregunta. He tratado de ponerles varios ejemplos, como el ejemplo del banco, de esta compañía de telefonía. Estoy en Zoom también. Si alguien tiene alguna consulta, lo tengo abierto. Tengo abierto el chat para poder saber un poco si tienen alguna consulta. Una de las preguntas que me suelen hacer cuando hablo del Customer Journey Map es cómo poder identificar cada uno de estos puntos de contacto. Y bueno, aparte de darse el tiempo y analizar qué es lo que recomiendo, muchas veces recomiendo que como dueño de tu negocio te des el tiempo de tú mismo ser tu propio cliente en algún momento, en alguna etapa de tu negocio, y lo veas de manera objetiva, y que la gente que te atienda no sepa que eres tú a quien está atendiendo. Entonces, de repente hacerlo a través de un amigo, pero vivir o pasar por esta experiencia te puede ayudar a poder evaluar cada uno de estos puntos de contacto y identificar cuál necesita una oportunidad de mejora. Entonces, bueno, con esto termino. Recuerden que la clase está grabada, la pueden revisar en el momento que quieran, entrando al Facebook de Camix. Mi nombre es Ximena Briceño, tengo especialidad en gestión de proyectos, recursos humanos y habilidades blandas. Ese es mi correo. Escríbanme, les animo a que investiguen, a que sepan que esto en verdad funciona, inténtenlo, y si tienen alguna pregunta o están intentándolo hacer, si quieren pueden mandármelo y puedo asesorarlos más adelante. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Hasta luego.